Buenas noches, hermanos, espero que todos estén bien. Feliz aniversario del Cusco y espero que hayan podido celebrar de una manera innovadora en esta cuarentena. Vamos a continuar nuestro estudio del plan B en esta noche de nuestro estudio bíblico. No olvide, es noche de oración, entonces si no has tenido un tiempo de oración con tu familia, júntese la familia, ora juntos después del culto. También hombres de fe, hombres de Iglesia Bautista Fe, no olviden los martes, 8 de la noche, estamos orando a través de un grupo en Facebook Messenger. Y hermanas, ustedes tienen un grupo en WhatsApp que están compartiendo peticiones y están orando. Entonces, si hay una hermana que quiere ser agregado, a este grupo, entonces avísenos. También, hermanos, avísenos si quieren estar en el grupo de Messenger para noche de oración los martes. Bueno, vamos a empezar en versículos 7 a 11 de Salmo 90. Salmo 90, versículos 7 a 11, vamos a leer. Y la semana pasada vimos versículos 3 a 6, donde Moisés nos mostró la autoridad total de Dios sobre la vida y la muerte, y la inhabilidad total del hombre de controlar la vida y la muerte. También Moisés nos enseñó la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana. Y nos mostró que los hombres son vulnerables, mientras que Dios es invencible. Por eso Dios es supremo, Él es infinito, mientras que nosotros somos débiles y finitos. Y este es un tema que vemos a través de este Salmo 90. Vamos leyendo versículos 7 a 11. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Oremos. Amado Padre, gracias por esta noche. Señor, gracias por el poder de estar en tu palabra. Por favor, bendice tu palabra, que tú recibes toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar los versículos que hemos leído y vamos a hablar del peligro, del disgusto de Dios. El peligro del disgusto de Dios. En esos versículos vemos que Moisés hace hincapié en la ira y en el juicio de Dios. Ahora, no debemos olvidar que Moisés escribió esa canción durante la jornada de Israel en el desierto, durante los años errantes. Y Moisés estaba rodeado por la muerte. Toda una generación iba a morir en el desierto. Y entonces, toda una generación perdió la tierra prometida. Además, Moisés perdió la tierra prometida. Y recuerda, Israel lo perdió por su rebelión, por su incredulidad. Y Moisés lo perdió por su incredulidad. Pero, como he dicho, Moisés estaba rodeado por muerte. Si tú regresas a Números 14, puedes leer allí donde Dios juzgó los 10 espías y ellos murieron por una plaga.
Después, si vas a números 16, vas a ver que Coré y su séquito murieron por su rebelión. Por lo menos unos 250 personas más Coré y los otros hombres. Además, si vas al final de ese mismo capítulo, números 16, ves que más que 14,000 israelitas murieron por sus rebeliones. Entonces, así, gente estaba cayendo, muriendo alrededor de Moisés. Y Moisés sabía el peligro de subestimar el disgusto de Dios. Él había visto con sus propios ojos cuán peligroso era subestimar a Dios, y ahora el pueblo de Israel lo había visto también. Hoy en día, yo sé, este no es un tema agradable, pero es uno que es un tema importante, porque si vamos a vivir una nueva realidad de la vida, si vamos a vivir plan B, tenemos que reconocer el disgusto de Dios. Tenemos que reconocer el peligro de no temerle, de no reconocer su ira, su juicio y su disciplina. Demasiadas veces escuchamos del amor de Dios, y bueno, no quiero decir que podemos escuchar demasiado de su amor, pero Dios es amor, pero también Él debe ser temido o ser reverenciado. ¿Por qué? Porque como leemos aquí, hay ira y hay juicio y hay disciplina que sale de la mano de Dios. Y Moisés incluyó esos temas en su canción porque sabía que eran claves para vivir una nueva realidad de la vida. Y bueno, ¿cómo sabía Moisés esto? Porque él había visto la ira de Dios y la disciplina de Dios. Y también él estaba viviendo bajo el juicio de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que aprender lo mismo si vamos a vivir este plan B. Tenemos que aprender de vivir con las consecuencias de nuestros pecados o de nuestras acciones. Entonces, empezamos aquí viendo el peligro del disgusto de Dios. Y la primera cosa que vamos a ver, hay un peligro de no temer a Dios como debes. Verso 7 dice, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Y aquí vemos, ¿no? Vemos la ira y el juicio de Dios. Vemos que Dios debe ser temido. Verso 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Ahora, esa palabra hierros significa secretos. Entonces, no hay nada que puedes esconder de Dios. Tus pecados secretos están, dice, a la luz de tu rostro. Verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y esa palabra ahí, pensamiento, significa suspiro. Entonces, una vez más, vemos la brevedad de los hombres y de la vida humana. Pero vemos que vemos la disciplina y vemos la ira y el juicio del Dios aquí. Y el desgrado de Dios, hermanos, es peligroso. El pueblo de Dios subestimó a Dios. Ellos comportaban como si Dios fuera un genio, más o menos. Cuando necesitaban agua, Él les dio. Cuando necesitaban comida, Él les dio maná. Y entonces le vieron a Dios como un genio, en vez de verle como el Dios supremo que debe ser obedecido. Y
y seguido. Y hay cristianos que viven de la misma manera. Hay cristianos que viven como si su salvación les diera la libertad de vivir como quieren, sin temer el disgusto y la disciplina de Dios. Muchos piensan, bueno, yo soy salvo, entonces no tengo que temer a Dios. La Biblia no enseña así. Hebreos 10:31 dice que es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú vas a vivir tu plan B, tú tienes que reconocer que el temor de Dios es una parte esencial para cada etapa de la vida. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, aun si eres cristiano, tú debes tener una reverencia de Dios. Es un temor, no de terror, sino un temor de ofender a tu Padre Celestial. Vamos a ver unos versículos esta noche que habla de que cómo el cristiano debe temer al Señor y el temor que debemos tener. En 2 Corintios 7:1 leemos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces el temor de Dios nos perfecciona, nos ayuda a madurar y ser más como Dios. Efesios 5:21, someteaos unos a otros en el temor de Dios. Entonces el temor de Dios nos ayuda a someternos como pareja, someternos hijos a sus papás y marido a su esposa y esposa a su marido. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces debemos caminar y vivir la vida cristiana con temor y temblor. Bueno, temor hacia Dios. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces nuestro servicio al Señor debe ser con temor, reconociendo que Él es el Dios todo soberano y supremo y debemos reverenciarle. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como cristiano, tú y yo debemos vivir con el temor de Dios. Ahora, como he dicho, no es un temor de terror, sino tememos a pecar contra Dios, tememos a ofenderle. Y ese temor de Dios debe hacernos vivir nuestras vidas de una manera que es digno de Dios. Y cuando vivimos así, vamos a tener un temor saludable hacia Dios. O sea, tendremos la realización, que hemos pecado en contra de un Dios santo, que Él tiene que actuar en contra de nuestro pecado. También tendremos que vivir con las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, el primer peligro del disgusto de Dios es que llegamos a no temerle como debemos. La segunda cosa que vamos a ver es que la disciplina de Dios viene. Mira versos 10 y 11. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, ya tenemos 70 o 80 años, pero esos
días que tenemos con todo, dice su fortaleza es molestia y trabajo. O sea, es una molestia y un dolor, una tristeza. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. Vamos a morir, hermanos. Y esa es una cita que cada uno tiene en la vida. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? O sea, si el poder de su ira no puede ser medido, si no podemos medir el poder de su enojo y de su ira, entonces ¿cuánto más debemos temerle? Tú no debes pensar que porque si eres salvo, que no serás disciplinado por tus pecados. La Biblia nunca enseña que porque tu boleta al cielo está sellado, que puedes vivir en el pecado. Ahora, tú puedes vivir en el pecado, pero vas a ser juzgado. Dios va a disciplinarte si eres su hijo. Y de nuevo, vamos a la palabra de Dios para ver lo que la Biblia dice. Jesús dijo en Lucas 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. A ver, debemos temer a Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a pararnos delante de Él y rendir cuentas por la manera que hemos vivido nuestra vida cristiana. Y entonces debemos temer a Dios más que a los hombres. Mire lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10, versículos 30 y 31. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pablo da por sentado que vamos a ser juzgados y por eso debemos examinarnos cada uno. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 2:6, porque el Señor al que 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a ser disciplinados. Dios va a castigarnos. Dios va a juzgarnos por nuestro pecado. Y por eso, hermanos, nosotros debemos reconocer que si no le tememos, la disciplina viene. Y en 1 Juan 5:16 leemos que hay un pecado de muerte. No sabemos qué pecado exactamente de qué está hablando, pero vemos que hay consecuencias a la manera que vivimos nuestras vidas como cristianos. Y por eso debemos temer a Dios y debemos reconocer que su disciplina viene. Como cristiano, tú eres libre de vivir la vida de tu manera. Pero no olvides que como hijo de Dios vas a ser disciplinado si tú vives en contra de la palabra de Dios. Y puede ser que el plan B que tú estás viviendo ahorita es una consecuencia de tus pecados. Puede ser que es parte de la disciplina de Dios. Y por eso la disciplina de Dios es peligroso. El disgusto de Dios es peligroso. Especialmente si tú no lo reconoces y si no corriges tu camino. Ahora, para terminar, quiero hablar rápidamente sobre la relación entre
temer y amar a Dios. Porque muchos dicen, soy cristiano, no debo temer a Dios. Pero como hemos visto, la Biblia no enseña esto. Ahora mire en 1 Juan 4, 18, un versículo conocido en 1 Juan 4, 8, o 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces uno leería eso y pensaría, entonces si yo temo a Dios, no he sido perfeccionado en amor. Pero este verso está hablando de tu manera de vivir, de tu caminar con Dios. Si tú temes a Dios, tú vas a caminar en sus caminos. Tú vas a hacerle caso. ¿Por qué? Porque le amas. Y entonces el amor y el temor van juntos. No son mutuamente excluyentes. No es que yo tengo... yo amo a Dios, entonces no temo a Dios. No, tú lo temes, pero como hemos dicho, no es un temor de terror, sino un temor de ofenderle. Y cuando tú temes a Dios como debes, tu amor para Él va a ser perfeccionado. Tú vas a crecer en el amor y vas a crecer en el temor o la reverencia de Él también. Es como la relación entre padre e hijo. Yo recuerdo, yo temía a mi papá. No era un temor de terror, pero yo temía ofenderle. Yo temía no hacerle caso. Yo temía su castigo, su disciplina. ¿Por qué? Porque yo le amaba. Y si tú amas a Dios, tú vas a temerle igualmente en ese mismo sentido. Pero este temor y amor van juntos. Mira Deuteronomio 10:12. Ahora pues Israel, ¿qué pido Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Anótese, temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirves a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces como cristiano, tú amas a Dios y por eso tú le temas. O viceversa, tú temas a Dios y por eso le amas. Pero igualmente, como estamos diciendo, es un temor porque amas a Él. No es un temor de terror. Un verso más esta noche en Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Entonces vemos el temor y el deleite, el temor y el amor van juntos. Y hay que recordar esto si vas a vivir tu plan B. Cuando nos encontramos en nuestro plan B o en cualquier etapa de la vida, tenemos que temer a Dios. Como voy a repetirlo una vez más, no es un temor de terror, sino un temor de ofender tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú le amas. Ahora puede ser que tu plan B, en tu plan B tú tienes que aguantar la disciplina de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. Hay consecuencias a nuestras acciones. Hay consecuencias a nuestros pecados. Es cierto que Jesús murió por sus pecados y si tú eres hijo de Dios, entonces ya no vas a ser condenado al infierno por esos pecados. Pero no significa que Dios no va a disciplinarte. Entonces, ¿cómo continuamos cuando sabemos que hay consecuencias severas que nos esperan? Bueno, hacemos lo que Moisés hizo aquí. Moisés reconoció la ira y el enojo, el juicio de Dios, pero reconoció que Dios era justo a hacer estas cosas. Y
Él confió en Dios. Y él abrazó la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que abrazar el desafío y el cambio que las consecuencias de nuestras acciones traen si vamos a vivir el plan B. No puedes esquivarlo. No, tú tienes que aceptarlo para poder avanzar. Tienes que aceptar el hecho de que Dios te ama y por eso Él te va a castigar cuando no estás andando en sus caminos. Cuando no andas según sus normas y sus reglas, Él va a disciplinarte. Pero Él lo hace porque Él te ama. Y por eso Él va a disciplinarte para que tu plan B salga mejor que hubieras imaginado. Entonces, hermanos, esa noche reconozcan que es peligroso subestimar el disgusto de Dios. Es peligroso ir en contra de su palabra como cristiano. Es peligroso no temerle como debes. Y es peligroso no ver la disciplina de Dios, no ver que viene, que Él va a castigarte como su hijo. Pero siempre reconociendo que Él lo hace perfectamente, con un Padre Celestial perfecto que te ama. Oremos. Amado Padre, una vez más, gracias te damos por tus bendiciones. Señor, gracias por ser un Padre Celestial perfecto. Que, Señor, tú eres justo en todo lo que haces. Y entonces cuando nos desviamos de tu camino, Señor, tú nos disciplina para que vivamos más cerca a ti. Entonces, Señor, en esta noche ayúdanos a reconocer que debemos temerte, reverenciarte y debemos reconocer que tú vas a disciplinarnos cuando no andamos en tus caminos. Y Señor, perdónanos por las veces que desviamos de tu camino y ayúdanos, aun si estamos viviendo las consecuencias de nuestros pecados ahorita, ayúdanos a reconocer el amor que tú tienes por cada uno de nosotros y que aunque estamos viviendo una nueva realidad, podemos confiarte, abrazar la nueva realidad y seguir adelante sirviéndote, sabiendo que tú nos amas y que todo lo que haces para nosotros es para tu gloria y nuestro bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús pedimos todo eso. Amén. Que tengan buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el domingo 10:30 de la mañana.
nos puede enseñar.